Ya hemos visto que algunas personas ya habían hablado algunos de los puntos que más tarde van a ser parte de la reforma. Hablamos de Wycliffe, de John Hus, de Savonarola, hablamos de los descubrimientos y todo el proceso de cambio que la riqueza trasladada de América para Europa produjo, y cómo también hubo cambios sociales, económicos y políticos en Europa a raíz de los descubrimientos y que propiciaron que hubiera la reforma. Vamos a trabajar un poco ahora sobre la cuestión de las condiciones eclesiásticas que habían antes de la reforma. Hay que pensar que la iglesia se vio envuelta en la cuestión de las cruzadas. Estaban muy preocupados con el avance de los musulmanes sobre Jerusalén, la capital de la fe, en donde muchos de los cristianos estaban haciendo caminadas y yendo allá para ver los sitios sagrados, y con esto recibían una indulgencia por sus pecados garantizada por el Papa. Y en cierta medida empezó también a raíz de esto a vender el perdón de los pecados, que eran las indulgencias. Esto aliviaba las penas del purgatorio. Y esto estaba en las recompensas también ofrecidas a los soldados que participaban de las cruzadas. No solo los peregrinos que se iban a Jerusalén, pero ahora aquellos que se iban a luchar para recuperar Jerusalén de las manos de los musulmanes que allí estaban. Para mantener este ejército se necesitaba de mucha plata, mucho dinero. Y la iglesia descubrió que vender el perdón de pecados era un negocio así muy rentable. El perdón de los pecados se vendió para financiar también la construcción de la Catedral de San Pedro, la cosa grandiosa que se hizo allá en Roma y que hasta hoy ahí está y sirve de cosa. Me acuerdo de haber estado ahí una vez y el guía nos decía de la cantidad de oro que hay en las paredes, como que 2 o 3 toneladas de oro dentro de la catedral, y además hay ahí un museo de cualquier cantidad de joyas y de cosas que el Papa utiliza, como el bastón, como la corona toda de oro, oro que se sacó de acá. Esto produjo la revuelta en quienes querían una iglesia más sencilla, más pura. Y el cristianismo occidental estaba dividido. Una parte dirigida por la Iglesia Católica Romana, que después del Concilio de Trento afirmó como siendo la única heredera del cristianismo occidental. Y expulsó la disidencia. Y todos deberían se someter al dominio del Papa. La otra mitad fundó comunidades eclesiales propias, que tenían carácter nacional, rechazando la herencia cristiana medieval y buscando la restauración del cristianismo primitivo. Esto resultó en la división de Europa entre varios países que reconocieron al Papa como el único y supremo jefe de la Iglesia Católica, y países que rechazaron las afirmaciones de Roma y fueron llamados protestantes. Esta división provocó una serie de guerras religiosas en Europa. La reforma protestante comenzó en Alemania y de acuerdo con las condiciones económicas y sociales que tenía el Sacro Imperio Romano Germánico. Había ciudades que eran muy ricas gracias al comercio, apoyaban el humanismo y la reforma de la iglesia a causa de la corrupción. El grupo más importante fue la alta nobleza. Los nobles eran casi independientes, terratenientes y campesinos. Conspiraron contra la autoridad del emperador germánico, que tenía poco poder sobre ellos.
Pero la nobleza era más pobre que a principios del siglo XVI y estaba arruinada. Para recuperar sus ingresos, ellos se aprovecharon de la tierra y los bienes improductivos de la Iglesia Católica. Esta nobleza se aprovechó también de las ideas humanistas en su crítica al exceso de riqueza para proclamar que la Iglesia no necesitaba la propiedad. Por esta razón, la nobleza fue la primera en apoyar y aprovechar los levantamientos reformistas. Y la primera pregunta que los reformadores clásicos hicieron fue sobre una cuestión soteriológica que tiene que ver con la doctrina de la salvación. ¿Cómo una persona se salva? Había también una segunda pregunta que era de orden eclesiológica, que decía en relación a la manera de ser iglesia. ¿En dónde está la autoridad religiosa? La tercera, que también era de orden eclesiológica. ¿Qué es la iglesia? Y esto ya lo vimos allá al principio sobre la esencia y la forma, pero no era solo esto acá. Estaban hablando también y cuestionando la autoridad de los obispos, porque hay que acordar que al principio de todo los obispos eran... ¿Dónde está el obispo? Ahí está la iglesia. Era una de las definiciones desde el periodo de los padres apostólicos. Y la última tenía que ver con la cuestión de la vida cristiana. ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? Y con esto ellos produjeron 5 solas de la Reforma, que eran las respuestas que habían dado a estas cuestiones levantadas. Y ahí venía sola gracia, sola fide, sola escritura, soli Deo gloria. Como respuesta a estas cuestiones de los reformadores, ellos tuvieron la respuesta y ellas están en estas 5 solas de la Reforma. Sola gracia, sola fide, sola Christus, sola escritura y soli Deo gloria. ¿Cuáles son las implicaciones de la sola gracia? Salvación solo por gracia. La gracia de Dios en Cristo no solo es necesaria, sino que es la única causa eficaz para la salvación. Esta gracia es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que nos lleva a Cristo, nos libera de la esclavitud del pecado y eleva la vida espiritual de la muerte a la vida. Hay implicaciones económicas y sociales para la cuestión de la sola gracia. Las económicas, si la salvación es por gracia, independientemente de cualquier mérito o medio, la figura de iglesia como medio de salvación se vacía. Y ya no puede cobrar por el perdón de los pecados. La iglesia vendía el perdón de los pecados a través de indulgencias y ahora la sola gracia ponía esto abajo. Las condiciones sociales. La persona se empodera y la iglesia sacerdotal se vacía. La iglesia que tenía ahí un sacerdote que hacía la conexión con Dios y con la humanidad. Él era el punto intermedio en esto. El sacerdote perdió su poder y dejó de ser el canal único de acceso a Dios. La segunda sola fue la sola fide. La salvación solo por la fe. La justificación es por gracia y fe en Jesucristo. La fe es una obra de gracia de Dios en nuestras vidas. Es por la fe en Jesucristo que su justicia nos es imputada como la única satisfacción posible de la perfecta justicia de Dios. ¿Cuáles son las dimensiones económicas de la sola fide? Si la salvación es por la fe,
que es el don de la gracia, todos los medios salvadores y sacramentos pierden su significado. El poder sacerdote del canal de bendición se vacía. Y con esto la plata ya no entra. Las condiciones sociales. Si todos son salvados por fe, habrá una gran revolución social porque todos, el clero, la élite y el pueblo, dependen de la misma fe para la salvación. Y así la pirámide social se aplana. Ya no hay un jefe, ya no hay un mediador. Hay la gente, pero la gente ahora tiene poder para hacer una conexión directa con Dios. Lutero declaró esto cuando se le pidió que describiera sus enseñanzas. ¿Te acuerdan que yo llamé la atención anteriormente para lo que Hus dijo? Que es lo que Lutero va a decir ahora. Que nos convenzan los testimonios de la Escritura y los claros argumentos de la razón. Porque yo creo que el Papa y los concilios, y ya está comprobado que a menudo cometen errores, se contradigan. Sujeto a mi conciencia la palabra de Dios. Por eso no puedo y no quiero retratar nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi actitud. Dios me ayude. Amén. Esto trajo implicaciones y esta sola escritura es muy fuerte. Si la Biblia solo es la única autoridad para todos los asuntos de fe y práctica, las escrituras y solamente ellas son el estándar para el cual se debe medir todas las enseñanzas y doctrinas de la iglesia. Ya no es el Papa que determina, pero el Papa tiene que estar sujeto a las Escrituras y la Iglesia tiene que estar sujeta a las Escrituras. Y se saca la Escritura de un punto secundario y se la pone por encima de todo. ¿Cuáles son las dimensiones económicas de sola fe? Si es sola Escritura y no sola Iglesia, la Iglesia papal y dueña de la salvación que la distribuye a su voluntad, pierde su fuente de ingresos por la administración de los sacramentos. La declaración de sola Escritura quita el poder de la verdad absoluta del Papa y de la Iglesia imperial y los pone ahora en las Escrituras. Vea que la verdad ya no está en la Iglesia. La verdad ahora está en la Escritura. Se echó de palo sobre la Iglesia imperial y sobre el Papa. Hay otra solo es Cristo. Solo en Cristo y nada más que en Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, en su vida sin pecado, su expiación sustitutiva son suficientes para la justificación y la reconciliación con Dios el Padre. ¿Cuáles son las dimensiones económicas de eso? Si es solo Cristo, la iglesia institucional pierde su vigencia. Aunque es el cuerpo de Cristo, es como proclamador de salvación, pero nunca como poseedor de medios salvíficos. Ella es proclamadora, pero no es perdonadora. La declaración de solos Cristo pone a todos en igualdad porque todos tienen acceso directo a la fuente de salvación, que es Cristo. En el proceso de salvación no hay élite ni pobre, sino personas iguales que necesitan igualmente de la salvación. Y ahí viene la última sola y Deo Gloria. Y ahí tiene sus implicaciones económicas. Nadie y nada puede tomar el lugar de Cristo. Cualquier persona o cosa que ocupe este lugar es idolatría.
Nadie puede oferir ventajas económicas y financieras por ocupar el lugar que solo a Dios debe ser dado. Con esto se pone la humanidad en un nivel de igualdad, porque nadie es mayor por tener un cargo o función religiosa. Esto va a abolir los ritos pomposos centrados en la figura humana y va a destronar quien se arroja en algo que nunca será. ¿Cuáles son las implicaciones políticas de todo esto? El pueblo se sintió oprimido por los fuertes impuestos que cobraba la iglesia. La realeza se sintió oprimida por la iglesia y perdió su poder político porque los reyes fueron entronizados y destronados por la iglesia por pura voluntad del Papa. La gente se sintió chantajeada por las amenazas de excomunión de la iglesia. Las 5 solas trajeron un avalo, un terremoto en la vida de la iglesia. Porque más que afirmaciones teológicas era un libelo contra el poder papal y empoderaban a personas y reyes. No es de extrañar que Lutero, después de colocar sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, dijera que los ángeles se encargaron de propagarla. La cosa fue como si fuera un rastillo de pólvora por todo el canto. Y con esto, los reformadores no solo trabajaron cuestiones teológicas, esta era la preocupación central, pero los reformadores, con sus afirmaciones teológicas, movieron la economía, la sociedad, la política. Y este es un punto muy importante que tengamos en mente. Nuestras afirmaciones religiosas, nuestras afirmaciones de valores cristianos, nuestras afirmaciones de salvación en Jesucristo, nuestros cultos son también actos políticos, económicos y sociales. La iglesia no es una entidad que está ahí colgada entre el cielo y la tierra y que no interfiere en la tierra no interfiere en la iglesia. Y ya hemos visto esto en el video, en la clase sobre esencia y forma de la iglesia. Tenemos que tener en cuenta que nuestro ministerio como pastores, tenemos que tener en cuenta que nuestro ministerio como iglesia tiene implicaciones políticas, económicas, sociales y, sobre todo, teológicas. Que nuestra cabeza se abra para esto y percibamos que nosotros como pastores de una iglesia, de una comunidad, somos mucho más que maestros de un pequeño grupo. Y que nuestra iglesia puede y debe interferir en el contexto en donde estamos. Que Dios nos lo bendiga.